Es curioso, pero esta Semana Santa, no es que no sea santa, pero vamos a tener todavía una serie de temas pendientes y una agitación sin duda significativa. Nuestra primera invitada, que ya está en el set, es la ex congresista Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, ex candidata presidencial, y que por supuesto con ella tenemos varios temas, puesto que en efecto está en plena actividad política. La semana pasada estuvo de gira en Trujillo y en otros pueblos de la libertad. Muy buenos días, bienvenida Keiko. Muy buenos días, don Raúl, Guido, Cayetana, a los radioyentes. Tiempo que no la veíamos, pero sí la escuchábamos. Bueno, hemos estado también extrañando estar en el set de RPP. Bueno, vamos a empezar pues por el caso que efectivamente sigue siendo un tema recurrente y preocupante, porque allí la opinión pública también está dividida, los políticos, en fin, que es el indulto al expresidente Fujimori. Una de las cosas que hemos escuchado, la más reciente, el día de ayer, dos cosas. Primero, lo que ha dicho Daniela Bugatás, diciendo que él cree que el indulto procede, y luego estas explicaciones de la ministra de Justicia, que evidentemente lo colocan al señor Jiménez en el otro lado de la vereda, y que lo que señala es pues que en efecto va a tener un informe de la comisión a más tardar dentro de los próximos 15 días o en una semana, y que ella inmediatamente se lo entregará al presidente de la República, que es lo que Jiménez dijo que es necesario. Que si la comisión consideraba que no había que entregarlo, pues no se entregaba. Así que estamos en esa pendiente. Evidentemente una situación como esta, si es que en efecto se entrega el informe, acelera las cosas y lo coloca precisamente en el sitio en que debió haber estado desde el comienzo, es decir, que es una decisión presidencial por sobre todo. ¿Qué opina usted? Sí, Raúl, bueno, en primer lugar quisiera mandar mis más sentidas condolencias al congresista Bugatás por el sentido fallecimiento, el asesinato de un familiar muy cercano. Con referencia al tema del indulto, estamos nuevamente ante una nueva filtración sobre el acta de Junta Médica Penitenciaria. Nuestra familia, ni el abogado de mi padre, hasta ahora no tenemos el documento oficial. Entonces, sobre la base de este documento filtrado a la prensa, vamos a hacer los respectivos análisis. Se ha tratado de malinformar a la opinión pública diciendo que Alberto Fujimori no tiene cáncer. Eso es absolutamente falso. Y acá permítanme leer el diagnóstico que le hacen a mi padre. En primer lugar dice cáncer de lengua oral y displasia recurrente de lengua oral operados, sin evidencia actual de enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que mi padre es un paciente con cáncer y que ha tenido 5 episodios en su vida. Y el problema con este cáncer, que si bien es cierto no tiene sintomatología en estos momentos, el problema es que es una enfermedad crónica, una enfermedad recurrente, que en los últimos 5 años ha tenido 4 intervenciones quirúrgicas, en total van 5. Entonces, el hecho que en estos momentos se le haya extirpado las células cancerígenas no significa o no garantiza que el cáncer no vaya a volver, porque de hecho ha vuelto y ha vuelto en varias oportunidades. A pesar de que en esas oportunidades también se pensaba que ya quedaba erradicado el cáncer, porque ahora en realidad, sobre todo en algunos cánceres, efectivamente puede haber curación plena. Claro, para normalmente decir que un cáncer ha sido curado, Raúl, tiene que transcurrir por lo menos 10 años, que no es el caso de mi padre. Entonces, lo que nosotros sentimos es que, en primer lugar, este documento, el acta de la Junta Médica, ratifica en primer lugar el sustento que nosotros hemos presentado en el marco del indulto humanitario. Ratifica que mi padre tiene varias enfermedades, entre las más importantes, el cáncer, el problema de la depresión severa y el problema de la hipertensión arterial. Tan es así que ¿cuál es el pronóstico que hacen estos 12 médicos? El pronóstico reservado. No dice que es un pronóstico bueno, no, es un pronóstico reservado, que significa que en cualquier momento esto podría complicarse.
¿no? El riesgo que hay al poner ellos este pronóstico reservado y hacen una enumeración, son 9 problemas de salud que tiene mi padre, es que... ¿Usted acepta que la verosimilitud del diagnóstico, la validez del por diagnóstico, supuesto, no es un documento inventado? No. Lo único que les preocupa también, y lleva a preocupación también de la opinión pública, es cómo se filtró, quién lo dejó pasar. ¿Cómo se filtró? Y luego la interpretación que le quieren dar. Ahí es, o sea, quieren decir que están tratando de indicar que Alberto Fujimori es una persona sana, lo cual no es cierto. Alberto Fujimori es una persona enferma. Fujimori dice que ha quedado en la retina, ¿no?, de los ciudadanos, y el concepto que ha quedado es esta última frase que dice sin evidencia de enfermedad actual. Entonces, para la opinión pública, lo que está quedando de este protocolo es justamente que su padre no tiene esta enfermedad. Claro, pero lo que tiene que, digamos, informarse a la opinión pública es el informe completo. Entonces, cuando uno lee el diagnóstico y el punto número 1 dice cáncer de lengua oral y displasia recurrente, ¿no?, quiere decir que Alberto Fujimori es un paciente con cáncer. Además, lo indican los informes propios del INEM, donde hay un acta de junta médica con 9 doctores firmando que Alberto Fujimori es un paciente de alto riesgo con cáncer. Bueno, quizá la filtración se explique a manera de globo de ensayo para ver precisamente cómo se reacciona tanto los especialistas, los políticos como la opinión pública frente a ese informe y frente a la eventualidad de que el indulto pueda concretarse. Claro, da la sensación que quienes han filtrado este informe lo que buscan es desinflar el indulto, pero como ustedes pueden observar, y quienes tienen la oportunidad de leer este diagnóstico, demuestra que Alberto Fujimori califica para un indulto humanitario. Yo entiendo que, digamos, la opinión de esta junta médica no es vinculante. Será el presidente Humala, y solamente el presidente Humala, quien tiene la última palabra y quien tendrá que tomar esta decisión. Ahora, el informe médico no es el único elemento del expediente que remitirá la Comisión de Gracias a la ministra y eventualmente al presidente. Sí, bueno, tengo entendido que van a adjuntar también la propia documentación presentada por la familia, el protocolo médico que está elaborado por el INE, esta serie de documentos, pero lo que ratifican todos estos documentos es que Alberto Fujimori es una persona que tiene que está grave, que tiene una enfermedad compleja, ¿no? No está moribundo, no está en estado terminal, y creo que eso es lo que esperan algunos críticos o enemigos del fujimorismo, que Alberto Fujimori esté terminal a punto de morir, para que recién ahí se evalúe un indulto. En los últimos años se han dado muchos indultos humanitarios, desde muy graves, que la persona ha muerto el día que le fue otorgado el indulto, hasta personas que han tenido infección vaginal. Entonces, mi padre califica quizás en estado de gravedad a la mitad, pero califica, y hay que tomar también en consideración que mi padre no es cualquier reo. Mi padre es un expresidente de la República. Entonces, estando a portas de iniciarse la Semana Santa, yo espero que esta semana de reflexión le sirva al presidente Humala para tener la serenidad y la sabiduría para poder analizar este caso. Hay quienes señalaban dicen que era un globo de ensayo, otros dicen que de repente no es un globo de ensayo sino una cortina de humo para que todos estemos pensando en el indulto del expresidente Fujimori y se dejen de lado varios temas que estaban afectando al gobierno y su popularidad. ¿Usted coincide también con ese punto de vista o no? Bueno, podría ser, pero la verdad que ya llevamos varios meses, ¿no?, a la espera de que se tome una decisión. Finalmente, saludo de que en los próximos días el Ministerio de Justicia estaría entregando el informe al presidente de la República y él tendrá, pues, utilizando su conciencia, tomar la decisión final. Raúl, sobre todo que él fue el que planteó. Efectivamente, digamos, después de escuchar el planteamiento específico del presidente Humala a la familia, es que nosotros hemos elaborado este documento y hemos hecho, digamos... Si no lo hubieran hecho. No estaba dentro de nuestros planes en estos momentos. Ahora es claro que la salud de mi padre se ha venido deteriorando, pero, digamos,
la opinión del presidente, la invitación del presidente Humala a nuestra familia fue un factor determinante para que nosotros entreguemos este pedido de solicitud de indulto. Que, perdóname la crudeza, como no está moribundo, si se le indulta, volverá a la actividad política. Y eso no sería deseable. Yo descarto tajantemente que mi padre vaya a volver a la política. La primera preocupación de mi padre y de nuestra familia es que él recupere su salud. Como ustedes pueden ver, tiene cáncer, tiene depresión severa, hipertensión arterial, insuficiencia venosa periférica, gastritis crónica, lumbalgia crónica, quiste pancreático, hernia, núcleo pulposo, espondiloartrosis lumbar. Entonces, la salud de mi padre es bastante compleja y lo que nosotros queremos es que él pueda recuperar su libertad para recuperar su salud. Bueno, vamos a tocar otro tema, toda vez que ha estado usted de visita ahora en el norte y podrá haber advertido, como todos en verdad, que la situación de la seguridad ciudadana está muy complicada en todo el país en realidad, pero donde ha habido expresiones mucho más dramáticas en algunos casos, intensísimos, es precisamente en las ciudades del norte. ¿Qué piensa usted que está ocurriendo en verdad en términos de la política que se sigue desde el Estado, desde el gobierno? Toda vez que en verdad todas las manifestaciones del público y de dirigentes políticos van en el sentido de decir no se llega a definir una política integral. Efectivamente estuve 4 días de gira por la región La Libertad, haciendo un trabajo político partidario, formando comités y haciendo una convocatoria a los jóvenes. Tuve la oportunidad de visitar las provincias de Trujillo, Virú, Otusco y Julcán. Y el clamor, no solamente en esas 4 provincias de Trujillo, sino a nivel nacional, la preocupación número 1 de la población es la seguridad ciudadana. Y el presidente de la República sabe que su primera obligación para con el pueblo es la seguridad. De nada nos sirve tener el crecimiento económico que estamos viendo si no tenemos tranquilidad, si no tenemos paz, si no tenemos... Y él sabe, digamos, de esta expectativa de la población, tan es así que en su primer discurso inaugural, él decidió asumir la presidencia del Consejo de Seguridad Nacional, ¿no?, de Seguridad Ciudadana. Yo veo con mucho pesimismo, digamos, toda esta, si se puede llamar política, porque hasta ahora no la vemos, de lucha contra la delincuencia. No hay una coherencia entre el discurso y las acciones que está tomando este gobierno, las pocas acciones. Yo creo que lo que debemos hacer es formar cuadros. Creo que fue un grave error que de manera súbita se sacaran a muchos generales de la Policía Nacional. Eso generó un vacío, porque habían muchas acciones que se estaban ejecutando en ese momento. Y claro, quienes asumieron tan rápidamente estos cargos no tenían la experiencia. Esperamos que en el transcurso de estos casi ya 2 años que han pasado, pues los jefes de la Policía Nacional a nivel regional pues estén asumiendo la responsabilidad. Esperamos por parte del presidente de la República actuar con decisión, con liderazgo, con mando, como sobre todo en su calidad de ex militar, y esperamos pues que este liderazgo que ahora con el cambio del nuevo director de la policía se transmita a todos los mandos y que llegue hasta cada uno de los comisarios a nivel nacional. Usted ve con pesimismo el tema, sin embargo su bancada es la primera bancada de oposición en el Congreso, con lo cual usted tiene un peso específico también en el Congreso, una responsabilidad en el tema. Nosotros y tenemos congresistas especialistas como Octavio Salazar en los temas de seguridad ciudadana y hemos hecho una serie de propuestas, pero quiero recordar a la población que el fujimorismo representa en el Congreso de la República 30% de la fuerza, ¿no? La mayoría está manejada por el gobierno y por su aliado, el grupo del señor Toledo, Perú Posible. Ellos manejan la agenda y cuentan con los votos para aprobar lo que ellos quisieran.
pero también es importante señalar a la población que las leyes no van a resolver el problema de la inseguridad. Lo que se necesita es tener un planteamiento en que se plantee y se preocupe y se trabaje primero por la prevención, ¿no?, que debe incluir oportunidades para jóvenes, y después vamos a hablar del servicio militar obligatorio que ha sido implantado, y luego en el tema de la sanción, donde debe haber un trabajo integrado por parte del Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Lamentablemente, quien tiene que asumir esa responsabilidad es el gobierno, es el presidente de la República, su primer ministro y su ministro del Interior, pero no vemos pues liderando a ninguno de ellos una política seria. Bueno, y en el caso de Trujillo es particularmente preocupante porque hay una presencia notoria del narcotráfico. No sé si usted ha podido investigar el tema. Hoy Caretas publica en su carátula un Poncio Peláez, refiriéndose al fiscal de la Nación, y a la poca claridad con la que se está actuando en el caso de los Sánchez Paredes. Bueno, el tema de la inseguridad ciudadana no solamente se da en Trujillo. Cuando yo fui, efectivamente, leía los periódicos locales y las únicas historias que se podían leer eran las historias de asesinato. Es más, el día de ayer ha sido terrible. Se ha asesinado a una anciana por robarle 15 soles. O sea, es lamentable. Eso es lo que cuesta una vida en nuestro país. O sea, es indignante, ¿no? Y ya han asesinado a 4 mototaxistas en Cajamarca y se ha asesinado al vicepresidente regional en Amazonas. Efectivamente, lo que vemos es que las cifras están empeorando, ¿no? Los números de asesinatos en los últimos 10 años se han quintuplicado. El narcotráfico sigue avanzando. El crimen organizado está en las calles y la gente tiene temor. ¿Cuál es la sensación? Que la policía no está siendo protegida y los ciudadanos, los civiles, tienen que autodefenderse. Por favor, es la primera obligación del Estado asumir la responsabilidad de cuidar a todos los ciudadanos. Está surgiendo además todo un debate al respecto, porque muchas personas están armadas para repeler justamente a los delincuentes y a los ladrones. Entonces ya estamos llegando a la balacera tipo El Salvador o México, ¿no? Y eso es muy peligroso, Raúl, ¿no? Bueno, es todo un mal social. Pero también es cierto que la ausencia del Estado en este aspecto ha llevado a la población a tomar cartas en el asunto, a que los municipios inviertan mucho en sus serenazgos, porque no vemos pues eficiencia por parte del Estado. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos con otros temas. Continuamos conversando con la señora Susana Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. Una cuestión que evidentemente cada vez que se habla del fujimorismo sale en pantalla es, efectivamente tiene fuerza en el Congreso. Efectivamente, usted está empeñada además en unas giras constantes que pareciera que lo que está buscando es consolidar aquellos sitios en donde efectivamente los otros grupos políticos no están teniendo mucho eco. Pero finalmente la pregunta es ¿a qué juega el fujimorismo? Y bien, la especulación ya un poco descartada, pero en un momento se planteó de aproximación del fujimorismo con el gobierno. De todas formas es una fuerza que a su vez no se pronuncia sobre ciertas cosas que son de actualidad, como por ejemplo la revocatoria, incluso en la manera de votar en algunos casos. Ya el caso más curioso ha sido pues que una dirigente fujimorista con fama de dura haya finalmente solicitado que ya no se le siga castigando a Javier Díaz Canseco. Es decir, no digo que parezca acomodaticio, pero en todo caso hay una estrategia allí que me gustaría conocer. Nos gustaría conocerla bueno, a todo el país. Ha tocado usted varios temas. En primer lugar, quisiera esclarecer que el pedido que ha hecho la señora Cuculiza con referencia al señor Díaz Canseco fue un pedido multipartidario, una iniciativa del congresista Víctor Andrés García Belaunde, en la que el grupo político, después de un debate de media hora, decidió respaldar. Y a pesar de las grandes discrepancias que yo tengo con el señor Díaz Canseco, pues le deseo una pronta mejoría.
y no hay nada de por medio ni nada que interpretar, y simplemente digamos, a unirnos a este pedido multipartidario y desearle que él se recupere. Nosotros no jugamos, Raúl, nosotros trabajamos y estamos trabajando fuertemente para la consolidación de nuestro grupo político. El fujimorismo está agrupado en Fuerza Popular. Creo que en el pasado fueron errores estar creando partidos políticos por cada elección. Eso ya no va a ocurrir. Nosotros consideramos que tenemos que tener una organización formal, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel distrital. Y tiene que haber una renovación de cuadros en todos los niveles, ¿no? En sus dirigencias de base y obviamente también dentro del Comité Ejecutivo Nacional. Esta renovación la vemos en sus cuadros del Congreso de la República. De los 36 congresistas, 30 han sido independientes, hoy están en el proceso de inscripción. Y estamos forjando líderes que trabajen dentro de un marco de disciplina, de compromiso con la comunidad y con un conocimiento de los pilares fundamentales del fujimorismo, que es la defensa de la paz, el trabajo por lograr la estabilidad y mantener el crecimiento de nuestro país, y un compromiso de trabajo por los más pobres. Con referencia a la revocatoria. Con referencia a las cosas que ocurren todos los días y todas las semanas, ¿no? Lo que suyo es un planteamiento de plan gubernamental. Sí. Bueno, y tenemos muy claro cuál ha sido el rol que nos ha dado la población en la última elección. Con cara al 2016, donde seguramente se enfrentará con la señora Nadine Heredia. Bueno, eso está por verse, tendría que haber un cambio en la ley, ¿no? Pero un cambio en la ley, o como dice la ministra Najara, una interpretación del Jurado Nacional de Elecciones. ¿No? Inscrita la candidatura de la señora Nadine, entonces será el jurado quien diga frente a una tacha si va o no va. Ahora vamos a tocar el tema de la señora Nadine, pero quisiera terminar que nosotros tenemos muy claro cuál es el rol que nos ha encomendado la población, y en la última elección, bueno, hemos sido elegidos para cumplir un rol de oposición y lo estamos haciendo, lo estamos señalando, una oposición constructiva. No vamos y tomamos carreteras de ninguna manera, pero sí levantamos la voz muy fuerte, sobre todo, por ejemplo, en los últimos temas de seguridad en los que vemos mucha inacción. Con el tema de la revocatoria, el fujimorismo entendió perfectamente que esto era un tema vecinal y debía resolverse como tal. Nosotros consideramos que la presencia de los partidos políticos pues entorpecían este proceso, que era entre los vecinos de Lima y la alcaldesa Susana Villarán. Ahora vamos a tocar el tema que Cayetana ha mencionado con referencia a la señora Nadine. Yo creo que hay un interés por perfilar su candidatura, ¿no? Y son los propios correligionarios del Partido Nacionalista que en todo momento están hablando de una posible participación política de la señora Humala. Pero yo creo que esto debilita la imagen del presidente de la República. Yo creo que son sus propios partidarios quienes deberían enfocarse en hablar del trabajo del presidente Humala y no de las posibilidades de una candidatura de la señora Nadine, que dicho sea de paso, la ley lo impide. Había mencionado usted el servicio militar obligatorio. Perdón, Raúl, sí. ¿Tú querías decir el tema? Era solamente el tema de decir qué va a hacer frente a las elecciones post-revocatoria, en el que va a presentar una lista de concejales. Eso se está evaluando. Todavía no hay una decisión tomada por parte de nuestro partido. De repente ingresan. De repente. Servicio militar voluntario, según la ley, obligatorio según el decreto supremo que ha reglamentado sorteos y multas en caso de no cubrirse, como no se viene cubriendo, el número de reclutas necesario para el ejército. Yo creo que esta medida tomada por el gobierno del señor Humala es un retroceso en la política de defensa nacional. Y es que para fortalecer a la política de defensa nacional no se le puede pues obligar a los chicos jóvenes y llevarlos a la fuerza para cumplir órdenes superiores. De ninguna manera. Yo creo que lo que debemos hacer es generar para que ellos de manera voluntaria se inscriban, ¿no?, dentro del ejército.
creo que es importante también recordar a la población que este cambio se dio en los últimos años de gobierno de mi padre, ya que se había logrado cerrar las fronteras, se habían resuelto los problemas fronterizos terrestres tanto con Ecuador como con Chile, y el terrorismo se había prácticamente derrotado. Sobre la base de este criterio es que se hizo este cambio de servicio militar obligatorio a un servicio voluntario, pensando sobre todo en mejorar en el poco número que se tendría de fuerzas militares, pensando en capacitarlos técnicamente. Ahora, yo creo que esto, lo del sorteo, y que el hecho que quienes no quieran participar y puedan pagar 50% de la UIT es realmente discriminatorio. Entonces es un servicio militar obligatorio para los pobres. En general, otras opiniones también insisten en el hecho de que el fujimorismo juega mucho a la política de una manera atenuada, en algunos casos cuidadosa, pero en fin siempre está alerta sobre esos temas, y la prueba la tenemos hoy día en la mañana. Sin embargo, otra de las preocupaciones es el curso económico de las cosas. No conocemos pues qué piensa el fujimorismo sobre varios aspectos. Tenemos el problema pesquero, tenemos el problema del medio ambiente, tenemos el problema de explotación de los recursos energéticos y debilidades de ese tipo, en donde también, no obstante que pareciera que tenemos éxitos, existen quietudes, para decir quietudes que producen inquietudes en el gobierno. Creo que este manejo en piloto automático y de la economía, digamos, saludamos que se mantenga un rumbo que fue iniciado en la década de los 90 y que se garantiza con la Constitución de 1993. Este año se cumple 20 años de vigencia de esta Constitución. Yo creo que no es suficiente. Yo creo que el gobierno tiene que retomar su iniciativa y tiene que fomentar que hayan inversiones con absoluto respeto al medio ambiente, respetando por supuesto los derechos laborales, pero tenemos que, frente al panorama tenebroso que hay a nivel mundial, pues tenemos que siempre asegurar que el Perú siga creciendo, pero sobre todo que este crecimiento, el desarrollo, se lleve a los lugares más alejados de nuestro país. Yo he estado en Trujillo, he estado en Cajamarca, y la celebración en Cajamarca de nuestro tercer aniversario como partido político lo hicimos en Chilete, en la provincia de Contumasá. ¿Y qué es lo que decían los ciudadanos? Pues somos una provincia olvidada, y eso es lo que siente mucha gente en las provincias alejadas de la capital. Sienten que este crecimiento no se está viendo reflejado a nivel nacional y de manera equitativa. Con referencia al punto pesquero, Raúl, quisiera señalar denuncia este fin de semana contra el congresista Freddy Sarmiento, de que habría, digamos, una vinculación entre uno de sus asesores con un empresario. Quiero señalar que el congresista Freddy Sarmiento ha sido sorprendido e inmediatamente separó a este asesor, que tiene una vinculación, que ahora se enteró, con un empresario. El congresista Freddy Sarmiento ha sido un gran crítico del decreto supremo 005, así lo hemos manifestado no solamente a través de él, sino a través de nuestros voceros. Nos preocupa que en primer lugar se tiene que priorizar el trabajo para fortalecer sobre todo a los pesqueros artesanales, ¿no? Pero se tiene que trabajar siempre pensando en toda la industria, en los pequeños, medianos o grandes. ¿Cuál es la preocupación con el decreto 005? Que al crearse este margen de 10 millas, estaría pues beneficiando indirectamente a los chilenos. Eso es preocupante y eso se tiene que evaluar. Para todos un poco, es lo que estás diciendo en pesquería, que todos pueden participar. Se tiene que priorizar obviamente, la preocupación del Estado con los pequeños y medianos, empresarios. Se tiene que priorizar el trabajo con las pymes. Pero en este trabajo no se puede discriminar tampoco al grande, ¿no? Yo creo que la prioridad es garantizar que los recursos naturales que están dentro de nuestro territorio sea para los peruanos y no para los chilenos. Muy bien, muchas gracias. Raúl, ¿me permite agregar un punto adicional?
La semana pasada se ha hecho una denuncia contra mi hermano Kenji. Bueno, sí, efectivamente. Ha resultado que está metido en el narcotráfico. Sí, yo creo que para entender primero, digamos, la naturaleza de esta denuncia, hay que entender la naturaleza del servicio y de la empresa de mi hermano Kenji. Él es accionista minoritario de la empresa Limasa, y Limasa ofrece un servicio de almacén aduanero marítimo. ¿Qué quiere decir? Que la carga entra temporalmente, ¿no? Y todas estas cargas entran con precintos de seguridad. Por ley, la empresa ni siquiera puede abrir digamos, los contenedores. Esto lo hacen los agentes de la SUNAT. Por eso, para mí me queda muy claro que la empresa o mi hermano Kenji no tiene ninguna responsabilidad en este aspecto, y menos aún siendo él un accionista minoritario. Yo espero que la investigación se haga ya. El primer interesado en que esa investigación se haga es mi hermano Kenji y, por supuesto, la empresa. Yo confío que él va a salir bien parado, porque aquí lo que se busca, digamos, es dañar su imagen. Pero a mí lo que me preocupa es que se va a sentar un mal precedente con toda la industria del comercio exterior, que siempre se ve afectada, lamentablemente, por el flagelo del narcotráfico. Y un tema que tampoco hemos tocado es la denuncia que ha hecho la fiscal contra su padre por el tema de los diarios Chicha. Es una nueva denuncia, es un nuevo proceso. ¿Qué pasaría si su padre lo indultan y luego es culpable por el tema de los diarios Chicha? ¿Volvería a prisión? Sí, pues sería una contradicción, ¿no? Ahora, lo que tengo entendido, yo escuché el año pasado al expresidente de la Corte Suprema, César San Martín, que no podría procederse, digamos, este proceso judicial si es que no hay una evaluación médica, y eso todavía no ha ocurrido. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, señora. Gracias, Raúl. Susana, sí, que no habla con Susana Keiko. ¿Cómo está Susana, por favor? Bueno, está ya dando sus primeros pasos, se ha recuperado bastante bien, pero está dentro de este proceso de rehabilitación. Ha tenido que estar casi 4 meses en cama, ha sido un proceso duro para ella, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy amable. 8:49 de la mañana, vamos a hacer una pausa y de inmediato vamos a conversar con una figura muy destacada de la prensa, las comunicaciones y el mundo editorial de España. Una pausa.